también mi gratitud a las benditas redes sociales. Yo creo que hoy o mañana ya Josefa nos informa. Buenos días, presidente de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Presidente, aparece un análisis del área de investigación de renta variable de JP Morgan, en donde dice que existe más del 50% de la probabilidad que se reduzca la calificación de la deuda soberana de México debido al complicado escenario fiscal generado por el apoyo a Pemex y ahora la falta de recursos que aportará a las finanzas federales. ¿Cuál es su opinión respecto a este análisis? Y mi segunda pregunta es, hice también un análisis al Plan Nacional de Desarrollo, el cual se presentó recientemente, y no indica el proceder en materia de ciberseguridad. ¿Qué acciones en concreto implementará con el sello característico de la Cuarta T en materia de ciberseguridad? Y también observé, presidente, que se contempla la estatización en sectores estratégicos en telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. ¿Qué me podría decir? Bueno, en lo financiero está muy bien el país, son sanas las finanzas públicas. Ayer me informó la secretaria de Economía que en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera directa en el país. ¿Cuánto? Llegó a 10,000 millones de dólares en el primer trimestre del año. Significa un incremento del 7% con relación al mismo periodo del año pasado. Eso es un buen indicador. A ver qué dicen los expertos. Espérate, todavía no termino. El dólar, con relación a nuestra moneda, o mejor dicho, el peso con relación al dólar, se ha apreciado. Tenemos un peso fuerte todo el tiempo que llevamos. Hagan la cuenta, vean cómo estaba el peso con relación al dólar cuando llegamos a la presidencia y cómo está ahora. Y creo que también este es un buen indicador. Hace unos días se autoriza la ampliación de un fondo revolvente, JP Morgan y otros bancos, que creo tienen información, supongo, de lo que pasa en las finanzas públicas en el país y lo que sucede en Pemex. Y repito, nos ampliaron el plazo de 3 a 5 años para utilizar el fondo. Nos ampliaron el capital hasta 8,000 millones de dólares. Y 3, nos bajaron la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, hay confianza en el país. Tenemos mucho potencial en reservas petroleras. La semana próxima vamos a ir a un campo petrolero, les invito, que
va a producir mucho crudo y que nos va a permitir, junto con otros campos petroleros, levantar la producción de petróleo, porque se está invirtiendo como no se hacía en los últimos años en exploración, en perforación de pozos petroleros. Entonces, va bien la economía. De todas maneras, las calificadoras son libres y ellos van a decidir. Yo no veo, lo digo con sinceridad, afortunadamente ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas. Les voy a dar otro dato y a lo mejor también ayuda a los expertos a tener más elementos. Hay un fondo de estabilización para contingencias. Ese fondo tiene alrededor de 300,000 millones de pesos. Es un fondo que se fue creando, que ha venido obteniendo ahorros para que en caso de que se necesitara, se pudiese utilizar. Y decidimos no utilizarlo para apoyar a Pemex, porque tenemos manera de hacerlo. ¿Cuánto se dejó de utilizar de ese fondo? ¿De cuál sería la cantidad? Pues se cuenta con 300,000 millones de reserva. Pero aparte, hay otro fondo que en años anteriores de alrededor de 80,000 millones de pesos. Y también la instrucción es: no se toca, por si las moscas. Pero toco madera, no los vamos a utilizar. O sea, las finanzas públicas están sanas. No vamos, porque ayer un columnista famoso dedicó todo su escrito a decir de que estábamos incumpliendo con el compromiso de que no iba a aumentar la deuda pública. Pues no, se equivocó. No va a aumentar la deuda. Lo del fondo al que hice referencia ya era un recurso que se tenía. Es un fondo revolvente que se tenía, se puede usar si se necesita o no, pero no significa contratar deuda. Ahí les dejo de tarea para que vean quién escribió ayer sobre eso. Entonces, con todo respeto, se equivocó, no le pasaron bien la información. No vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, y no solo este año, en todo el sexenio. ¿Por qué estamos seguros de que va a funcionar nuestra estrategia? Porque antes los expertos y los gobernantes y los traficantes de influencia pues no tomaban en cuenta, como dicen los tecnócratas, una variable que es lo más destructivo que puede haber, la variable de la corrupción. Entonces, como no hay corrupción tolerada ahora, eso
nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo. Ya no hace falta aumentar impuestos, aumentar la deuda, el que podamos afectar o seguir perjudicando a los ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene presupuesto suficiente, se está administrando bien, con eficiencia. Acerca de la estatización, yo diría que no es eso, es cumplir con la función social del Estado. Vamos a comunicar a México con Internet y las empresas no lo han hecho porque no les resulta rentable. Entonces, se hicieron modificaciones a la Ley de Comunicaciones y el servicio lo dan en las grandes ciudades y el 80% del territorio nacional no tiene comunicación por telefonía celular ni por Internet. México es de los pueblos, de los países más atrasados en conectividad. Entonces, si ellos no van a comunicar al país con Internet porque no les es rentable, porque no es negocio, el Estado tiene que hacerlo. Entonces, vamos a garantizar que haya Internet en todo el territorio, todos los pueblos, porque eso es un gran adelanto. Eso ayuda en la salud, en la educación, en la comunicación, en todo. Ojalá, y ahora que está la licitación para la concesión de la fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad, con la reforma energética comprometieron alrededor del 20% del potencial petrolero del país y dieron contratos, 107 contratos, y dejaron a la nación el 80%, porque no les dio tiempo de entregarlo todo. Con lo que nos dejaron, que no es poco, además con eficiencia, con virtud y con suerte, ahora donde estamos perforando, estamos encontrando petróleo, porque lo que hicieron, y se puede probar anteriormente, era invertir en el norte y en aguas profundas, donde o no hay petróleo o cuesta mucho sacarlo. Entonces, pues es de sentido común que el petróleo pues esté en tierra, en el sureste y en aguas someras. Y ahí estamos invirtiendo y ahí estamos sacando. Entonces, en el caso de los privados, no se van a revocar los contratos, pero lo que queremos es que inviertan, porque eso fue lo que se argumentó, de que iban a invertir y que iba a aumentar la producción. Pues hasta ahora no han invertido. De los 107 contratos deben de haber inversiones en 30 y no han sacado petróleo. Entonces, ojalá, y nosotros estamos para ayudar a que inviertan y que saquen petróleo y que se cumpla lo que ofrecieron, porque engañaron, no ellos, el gobierno, de que con la reforma energética iba a aumentar la producción de petróleo y no fue así, al contrario, se cayó la producción. Nos presentaron la reforma energética como la panacea y fue un rotundo fracaso. Por eso tenemos que intervenir ahora. Si no interviene el Estado,
pues entonces se derrumba la economía del país y se afecta a los mexicanos.